Bonjour, chers auditeurs de Fréquence Paris Pluriel dans les 106.3 FM, aussi par l'internet www.rfpp.net. Aujourd'hui, como toujours, nous allons une émission qui mélange la langue espagnole avec le français et sera toujours, j'espère, intéressante à vous tous. Aquí estamos. Una émission multiethnique, pluriculturelle, polyglotte depuis Paris pour le monde entier. Et aujourd'hui, cette émission qui correspond à le dernier dimanche du mois de mai, 25 mai, nous allons beaucoup de choses à vous ¿cómo se dice? Comentar, tenemos muchas cosas que comentar y algunas importantes informaciones que ofrecerles, porque este es en la sección de crónicas de Juanito Guanabacoa, el domingo consagrado, el último domingo que tenemos de un proceso que va a ser bien difícil, bien harto complicado y muy importante. Es una elección extraordinaria en México, Mexic Rancho, como yo digo coloquialmente, que tendrá por objeto una gran responsabilidad, que es votar, votar, ya hemos hablado de eso en las sesiones pasadas, votar por la elección de jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia y todo lo que viene con esto a demostrarnos lo que conocemos de nuestras propias instituciones, que valga la pena decir, no es suficiente y harto complicado además, y que bien pues implica un ejercicio de poder, ya que el Poder Judicial es uno de los tres poderes que se reparten la vida social y política en mi país, en México. Pues bien, esta situación tendrá también pues otras aristas y bien que tendremos la visita de algunos artistas que pues por causas fuera de su control y del mío también, pues no han llegado aún. Ya recibí una llamada hace un momento, en fin, que las cosas van ir desarrollándose como siempre a través del tiempo, que pasa como agua entre las manos, para hablar con ustedes, estar presentes en las frecuencias tanto de internet como de la antena 106.3 del FM, www.rfpp.net. Y bueno, pues vamos a irnos ahora sí que suavecito, y contextualizar esto. En fechas pasadas estuve pues informando de lo complejo que es la estructura y las diferentes áreas del Poder Judicial, los diferentes tribunales, atribuciones, obligaciones y responsabilidades de las personas que imparten justicia, de aquellas que califican lo que los jueces han sentenciado, aquellas instancias también que pues vigilan o verifican o protegen al ciudadano contra cualquier posible abuso de la autoridad. Y también bien claro es que la principal función de jueces en este sentido es la impartición de justicia, que de veras es un reclamo nacional en muchos órdenes, tanto en la seguridad nacional como en la impartición de justicia entre los particulares por actos y comisiones que están tipificados en nuestra legislación, de todas las leyes de los estados y de la Federación de Estados de la República Mexicana. Pues bien, tratándose de eso,
en las diferentes, pues vamos a decir, puntos de vista o vertientes de ideas que se debaten en este proceso, hay unas que quiero comentar que son muy importantes porque pues nos dan, como dije yo anteriormente, el contexto de lo que es realmente la dificultad de elegir en sus cargos a las personas que tienen en sus manos la justicia. Y que si bien ha habido ataques y que muchas veces se ha demostrado que no todos son probos y sabios, si se puede decir así, y que no todos reparten con la cuchara parejo, pues la ciudadanía se la va a jugar este próximo 1 de junio, día señalado para la votación extraordinaria en mi país. Y bien, pues vamos a empezar. Ahora voy a describir de dónde he tomado alguna información que me parece puntual, me parece fuera de cualquier, vamos a decir, proselitismo partidario y que sí reflejan la responsabilidad de los ciudadanos, además de la grandísima dificultad y de lo que honestamente puede pues inferirse como panorama próximo al desarrollo de esta pues elección. Y digo esto porque Luis Carlos Ugalde Ramírez es una persona, periodista, es académico, consultor y político mexicano que nació en 1966, o sea, está entre la generación que está ejerciendo el poder en mi país. Claro que la juventud ha arrasado muchos puestos y responsabilidades, pero se supone que si los sabios y grandes personajes de un país son quienes pueden aconsejar o quienes conocen nuestras políticas a la mexicana, bueno, pues en ese sentido, una persona periodista, un consultor y político mexicano que ocupó el cargo de presidente del Instituto Federal Electoral entre 2003 y 2007, que es actualmente director general de una empresa de análisis de riesgo político, planeación estratégica, evaluación de programas públicos y diseño de políticas de gobernanza, pues tiene algo que decirnos. El licenciado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México en la materia de economía, además de ser maestro de administración pública y doctor en ciencia política por la Universidad de Columbia, su tesis doctoral, Relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo en México, ojo, fue publicada en México como Vigilando al Ejecutivo, el papel del Congreso en la supervisión del gasto público. Estamos hablando de los años de 1970 a 1999, o sea que era un panorama que nos presentaba el año 2000. Bueno, pues esta persona, en la información que les voy a reproducir, tiene pues realmente una situación bien especial, la dificultad que va a implicar para todos y cada uno de nosotros. Y si idealmente sucedieran las cosas como se están planeando, es decir, que todos tomaran conciencia, fueran a las urnas y votaran con pleno conocimiento de que por quiénes iban a votar, pues ni siquiera hay gentes que ni siquiera se imaginan el número total de personajes que tendría un chilango o ciudadano de la CDMX que saber, porque pues, habrá un titipuchal de opciones y que miren, eso de la estrategia política y la forma de presentar a los candidatos ha
despertado una ámpula de opiniones divergentes, algunos análisis muy profundos de lo que es realmente el reflejo de una organización social como la que tiene mi país, Mexic Rancho. Entonces, viendo eso, pienso que unas cuantas personas van a elegir los jueces y entre cuántos, esa es la pregunta, entre cuántos candidatos debe una persona elegir. Esto lo vamos a saber en este momento con la ponencia que nos presenta nuestro primer, vamos a decir, consultado, Carlos Ugalde Ramírez, desde la Ciudad de México. Y bueno, pues yo los dejo así. ¿Sabes qué tengo aquí? Son 292 semblanzas o currículums de las personas que tengo que estudiar para saber por quién votar el próximo 1 de junio. ¿Y por qué 292? Porque yo, que vivo en la Ciudad de México, tengo que elegir a 51 personas juzgadoras. 51, sí. Voy a recibir, los que votemos en la Ciudad de México, vamos a recibir 9 boletas. La primera para la Corte, ahí tenemos que decidir 9 personas de entre 64 candidaturas. La segunda boleta es la boleta del Tribunal de Disciplina Judicial. Tenemos que elegir 5 personas de 38 candidaturas, luego la del Tribunal Electoral, luego la de juzgadores, luego la de magistrados. En total tenemos que elegir, quienes vivimos en la Ciudad de México, 51 personas de entre 292. Si queremos elegir bien y un voto informado, pues hay que leerle. ¿Cuántos llevas tú? Debo recordarte que el año pasado, que fue la elección presidencial y de todo el país, elegimos 6 personas. 6 personas que fue presidenta, senador, diputado federal, diputado local, alcalde y muchas personas gobernador. 6 personas, y como iban en coalición, eran 3 fuerzas políticas principales, en realidad tuvimos 18 candidaturas para 6 posiciones. Hoy son 51 cargos a elegir de 292 candidaturas. Francamente, va a haber 3 maneras de votar. Uno, las personas que sean acarreadas, pagadas, que van a llegar con un acordeón y van a copiar números en las boletas. Esa es la primera. La segunda va a ser, francamente, de Tin Marín de Dopingüe. ¿Cómo vamos a poder saber tantos nombres de tantas personas desconocidas? La tercera será el voto informado, pero ojo, para hacer un voto informado tienen ya que ponerse a estudiar porque quedan 2 semanas. Al final del día, desafortunadamente esta elección judicial será una elección a ciegas. La gente irá a votar o porque está pagada o al azar o desinformada. Es la primera vez en la historia de México que la elección será con un voto profundamente desinformado. Eso no construye democracia. Bueno, pues ven ustedes la gran dificultad y lo primero que se discute es si esto es un proceso democrático o no, y que si la democracia va a voltearse en los méritos de las personas, pues imaginen ustedes el estudiar ese número de expedientes y la información que he pasado, por ejemplo, es mínima, son, vamos a decir, son las agujas del pajar, en el pajar que hemos encontrado y que vemos y que tiene una cola gigante de actos y omisiones de cada uno de los candidatos, para bien y para mal. Tenemos desde los personajes que son hijos de un general que públicamente ha revelado actos de corrupción y mafia entre los elementos del poder que alcanza hasta los niveles presidenciales, y tenemos gente que de verdad pues se ha ventilado públicamente la serie de pues decisiones que ha tenido que afectan y que no es el espíritu de pues denunciar o de impartir justicia. Y esto es
realmente esto es grave. Si escogí a Luis Carlos Ugalde, que también ha estado en el ojo del huracán y que le han pues formado diferentes ideas que contraponen sus ponencias o sus actuares anteriores como presidente del Instituto Nacional Electoral, antes era IFE, Instituto Federal Electoral, que ahora parece que cada moda de cambio de nombres no es nada más un cambio de equipo, sino un cambio de prioridades de trabajo y decisión. Pues bien, esto pues me preocupa sobremanera porque la verdad lo que está pasando en mi país es verdaderamente grave e importante en su conjunto porque reflejan no nada más la política de Estado en ciertos niveles, sino la posibilidad de que el Estado mismo esté afectando a todo el país y que podamos recibir presiones externas de muy obscura procedencia. Bueno, si se puede decir así. Y bueno, pues no me quedo ahí siguiendo la información que les he venido presentando. Hay otro vamos a decir, canal de información que si bien no tienen ninguno la verdad absoluta y que no existe la imparcialidad como tal, sí hay sesgos y estudios y reporteros que van buscando realmente descubrir y describir nuestras realidades político-sociales. Y en esto, pues, el código Magenta, fíjense, ya ahorita con la primacía de la información cibernética, pues la formación de varios grupos de periodistas en estos centros de distribución informática, pues han tenido sus líneas, sus sesgos. El código Magenta tiene una gran historia desde antes. Yo me recuerdo también que era muy usual que se recibiera en la esfera pública pues un compendio de todas las noticias según el área del servicio público en la que uno trabajaba. Y nos permitía, entre comillas, saber para dónde tirarle y qué era lo que se estaba moviendo y afectaba el ámbito de nuestra competencia. Estoy hablando en un momento dado de cargos en que se tenía la responsabilidad, quizás no del Poder Judicial, bien seguro, sino de responsabilidad de impartición de servicios públicos en diferentes esferas. A mí me tocó el área de seguridad y migración. Pues bien, el código Magenta se anuncia como que somos apasionados de la noticia y gran parte de este equipo ha participado con Ramón Alberto Garza en otros proyectos que ha lanzado en su trayectoria de más de 40 años. Y esa experiencia se nos han unido nuevas generaciones de periodistas que entienden el nuevo estilo de comunicar, los medios digitales, porque nuestra misión no es solo informar, es trascender. Bueno, que tomo una información como la que he presentado en emisiones anteriores, en las que con los pelos en la mano, como diría mi tío el ranchero, los pelos de la burra en la mano, pues hablan de los candidatos. Y ahora les voy a decir que algo que está moviendo mucho la investigación de actos de gobierno, el huachicol, está de nuevo en el ojo del huracán. El huachicol es la denominación que se le dio o el bautismo para significar una actividad ilícita que es la extracción ilegal de hidrocarburos, y como la única empresa en México que los extrae es Petróleos Mexicanos, pues imaginen ustedes que esto afecta directamente la vida de mi país, sus arcas de dinero y su influencia tanto en
no nada más el PIB y las actividades socioeconómicas de México, sino la seguridad nacional. Y que ha habido periodistas que he presentado también y en algunas obras, que no me gustaría estar citando siempre lo que ya pasó, sino decirles que el asunto del huachicol sigue y está ahora más actual que nunca, en una moda que también llega a afectación de el gobierno de la presidente Sheinbaum, porque pues hay señalamientos muy específicos al equipo anterior del cual ella es, si no la heredera, sí la seguidora de una cuarta T que está en entredicho. Está haciendo agua ese sistema, está pues lleno de humo interior y eso nos afecta a todos. Y para esto entonces, pues vamos a ver qué hay de algunos candidatos que están ya. Algunos no han sido ni removidos ni estudiados y representa una actualización del padrón de candidatos que ya hablamos hace 2 semanas, hace 3 semanas, de lo que implicaba esta revisión después de la denuncia de la existencia de candidatos no probos para el puesto. Bien, pues se los dejo así. ¿Qué hay con esto de los jueces huachicoleros? 13 de mayo de 2024 fue asesinado en Polanco Carlos Narváez Romero, exalto funcionario de la Agencia Nacional de Aduanas, sobrino del entonces director de Pemex, Octavio Romero, y un personaje ligado a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Tenía todas las credenciales para ser considerado intocable. El homicidio conmocionó a los operadores políticos de la 4T. A 2 semanas de la elección presidencial, el hecho fue interpretado como un mensaje de las mafias del huachicol fiscal. Narváez Romero se sumaba a la larga lista de personas conectadas a esta red clandestina que han resultado asesinados, que están desaparecidos o que murieron en circunstancias que no han sido esclarecidas. Dentro del gobierno, Narváez Romero operaba en conjunto con Juan Carlos Madero Larios, un exfuncionario señalado por la Secretaría de la Defensa Nacional como el epicentro de actividades de extorsión y contrabando de combustible en la Agencia Nacional de Aduanas. Madero Larios sigue siendo un personaje relevante en el contexto de la elección judicial. Su cuñada, la candidata magistrada Tania Contreras López, se perfila como la opción del oficialismo en Tamaulipas para dirigir el Supremo Tribunal de Justicia. Esta es la tercera entrega de una serie de investigación original de Código Magenta sobre los actores clave del negocio del huachicol fiscal y su impacto en la escena política mexicana. Estados Unidos y México han emprendido una cruzada contra el trasiego de hidrocarburos. Los gobiernos de Donald Trump y de Claudia Sheinbaum han enfocado sus investigaciones, arrestos y decomisos en operadores financieros como la familia Jensen de Utah, en líderes de los cárteles como César Morfina alias El Primito, o en empresarios transportistas como Roberto Blanco Cantú alias El Señor de los Buques. Sin embargo, hay un eslabón que hasta el momento ninguna autoridad se ha atrevido a tocar: los funcionarios que facilitaron el huachicol fiscal desde dentro de la Agencia Nacional de Aduanas. El caso de Narváez Romero, el amigo de Andy López Beltrán, que fue asesinado en Polanco hace un año, plantea serios cuestionamientos sobre los vínculos del contrabando de combustible con el financiamiento de campañas electorales de Morena. El sobrino del exdirector de Pemex trabajaba muy de cerca con un grupo de funcionarios de aduanas acusados de extorsión y huachicol fiscal. El dinero negro habría sido utilizado para aportar miles de millones de pesos a proyectos políticos de la 4T. De acuerdo a denuncias realizadas por Porfirio Muñoz Ledo, Jaime Martínez Veloz y Benjamín Gómez en relación al papel de Ricardo Peralta Saucedo como el primer titular de aduanas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Esto incluiría los fallidos intentos de Jaime Bonilla para extender su mandato como gobernador de Baja California mediante el pago de sobornos a diputados locales por $1 millón, la entrega de dinero en efectivo en un departamento en Paseo de las Palmas 905 en la Ciudad de México, para que militantes de Morena votaran a favor de Mario Delgado como dirigente nacional del partido, también se explicaría por recursos obtenidos de aduanas en tiempos de Peralta. Asimismo, la estructura de Sergio Carmona, el rey del huachicol,
tiene su origen en la complicidad de funcionarios impuestos por Ricardo Peralta y por Horacio Duarte en la NAM. El caso más emblemático fue la designación de Julio Carmona, hermano de Sergio, como administrador de la aduana de Reynosa, Tamaulipas. La Secretaría de la Defensa Nacional identificó como el personaje más visible de esta red interna a Juan Carlos Madero Larios, exdirector de Operación Aduanera y número 2 de la Agencia Nacional de Aduanas bajo el mando de Horacio Duarte. Carlos Narváez Romero era el representante y negociador político de este grupo en las mesas de poder de los restaurantes de Polanco, el enclave desde el cual la élite de la 4T dispone sobre elecciones y negocios públicos. El 18 de agosto de 2022, el entonces general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, envió una carta al titular del Centro Nacional de Inteligencia, el general Audomaro Martínez Zapata. El oficio confidencial 872, obtenido a través de la plataforma Guacamaya Leaks, señaló que el licenciado Juan Carlos Madero Larios presuntamente recibe recursos de negociaciones con operadores externos de las aduanas de Baja California y Sonora. Asimismo, está señalado de participar en probables actos de corrupción relacionados al contrabando de hidrocarburos. El documento agregó que dicho funcionario debió haber sido cesado por el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, en cumplimiento de la instrucción del presidente de la República, la cual le fue informada el 25 de agosto de 2021, en carta conjunta a la Secretaría de Marina y a esta Secretaría. Sin embargo, continúa laborando en la NAM como administrador de operación aduanera. El poder de Juan Carlos Madero Larios se exhibe en un documento oficial de aduanas obtenido por Guacamaya Leaks. Durante la transición de la NAM a las Fuerzas Armadas, Horacio Duarte solicitó que únicamente él y Madero Larios fueran considerados como canal de comunicación con la Secretaría de la Defensa Nacional. Otra señal de poder. De acuerdo a versiones de prensa, Madero Larios, Peralta y Duarte se reunían en un domicilio en el número 530 de Prado Sur para discutir la implementación de un proyecto de integración tecnológica aduanera de 14,000 millones de pesos con el dueño de la empresa Seguritech, Ariel Pícar. A pesar de los señalamientos de Luis Crescencio Sandoval, Madero Larios continuó operando al margen de aduanas, debido a que tenía acceso al primer círculo del general André Fullón, último titular de la NAM en el sexenio de López Obrador. Misma situación que la de Ángel Arnoldo Ramírez Salinas, el heredero parcial de los negocios de Sergio Carmona. Ramírez Salinas, quien murió el mes pasado en un accidente en la carretera Guadalajara-Colima y quien compartía dirección con la principal empresa de Carmona, creció exponencialmente su negocio de contrabando de hidrocarburos durante la gestión de Fullón. La revista Contralínea, un medio cercano al partido en el poder, ratifica esta versión. Fuentes vinculadas a las investigaciones aseguran que el principal acusado por corrupción, Juan Carlos Madero Larios, tiene un estrecho vínculo con el general Fullón, además de que el ex jefe de operación aduanera también habría sido protegido desde la Secretaría General del Centro Nacional de Inteligencia, lo que le ha valido evadir la acción de la justicia. Carlos Narváez Romero era un elemento esencial de esta maquinaria, que involucra huachicol fiscal, poder político y financiamiento ilegal de campañas electorales. Su asesinato no ha sido esclarecido, pero las consecuencias siguen siendo relevantes. Mientras tanto, Madero Larios espera la elección judicial de Tamaulipas. Los incentivos están alineados con su cuñada, la candidata a magistrada Tania Contreras López, quien se perfila para dirigir el Tribunal Supremo de Justicia de un estado en el que el huachicol fiscal ha sido el pasaporte al poder de prácticamente toda la clase política en turno. Bueno, pues hemos visto que la situación harto complicada es anunciada o es denunciada con música de fondo. Y bueno, pues eso le da esa dramaticidad del asunto que no le quita la importancia y lo sensible del tema. A tal grado de que ahora sufrimos la semana pasada en mi país el asesinato de dos colaboradores de la regente o gobernadora de la Ciudad de México. Que obvio citar los nombres, esto ya es página abierta de toda la información que tiene algo que hacerse notar.
los modus operandi de ese tipo de asesinatos para silenciar a las personas y su relación íntima con actividades ilícitas de personajes públicos muy encumbrados. ¿Qué sabían? No lo sabemos. Si fue advertencia, tampoco lo han confirmado. Si es una situación del crecimiento de la violencia general, como tantos otros que sufren los ciudadanos comunes, pues es también una falta de seguridad y de las políticas de prevención del Estado. Como quiera que se quiera pues ver el problema, pues es harto complicado y necesitamos conocimiento forense político profundo para poder llegar a establecer una línea creíble de sucesión de hechos criminales que tienen un fin bien claro, que es que ciertas esferas se mantengan en el poder y que no salgan a la luz actividades sin complicidades de personas y personajes en los altos puestos de mando, de justicia y de ejecución de políticas en mi país. Chispas. El hecho es que por muy ¿cómo diría yo? Como muy frío, como muy seco, como muy plano para hacer un dictamen de lo que está sucediendo en México, pues es a todas luces una situación completamente fuera del control ya de la gobernabilidad. Una institución criminal que ejerce el poder desde el ámbito del control de un territorio, que tiene el poder de la designación de políticos en ese territorio y que además ejerce una influencia siempre notable por el poder económico que han adquirido, bueno, pues nada más les falta que quieran nombrarse sucesores de una república bananera ahorita colonial, a nombre de quién finalmente, de aquellos que les han proporcionado los apoyos y las armas, de aquellas entidades que secretamente les han permitido hacer su negocio. Imagínense que nada más no es el huachicol, que no son nada más las drogas, que no nada más es el tráfico de personas, que no nada más es el tráfico de órganos, que no 22 rubros que la criminalidad organizada ha emprendido como finalidad de su actividad, que tiene todas las características de una jerarquización, de un tono jerárquico, para decirlo más fácilmente, de una estructura que tiene niveles y divisiones especializadas en diferentes funciones y partes logísticas y estratégicas de la actividad criminal. Bueno, señores, pues hay que ser un poquito más ciegos para no ver lo que ya nos está quemando. Y por otro lado, imaginen, el hecho es que también el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha sufrido los ataques ideológicos diciendo que pues ahí vamos camino para Venezuela, que son los comunistas los que están llegando ahí, los anticapitalistas, socialistas, comunistas y demás, que están pues haciendo lo suyo para convertir al país en algo que no sabemos qué va a hacer. Bueno, pues en esto implica entonces una visión, porque pues una postura anticapitalista o postcapitalista tendría que verse con mucho más detenimiento de lo que pretende un discurso vago de contraataque al gobierno.
Y bueno, como saben ustedes, pues por ahí con el señor Gozarín, pues que me parece también una forma que si no la más real, verídica y acto de fe para los creyentes en las noticias y los creadores de contenido, sí tiene un punto de vista, una lectura y un sentir que evoca un análisis para reflexionar, para tenerlo en cuenta. Y bueno, pues precisamente la postura postcapitalista contra la postura anticapitalista, pues, ¿qué le diríamos nosotros a un chamaco de 20 años, aquellos que tuvimos el ideal de participar por allá, por el 68, con tan solo 13 años, en muchas de las acciones que pues emergieron desde el estudiantado para cambiar las cosas en un país que sufrió una represión brutal y años posteriores una guerra sucia que hasta hoy todavía tiene consecuencias. Y bueno, pues entonces, pues, ¿por qué no decir un punto de vista sobre este asunto? Ser comunista y ser socialista es ser postcapitalista, no anticapitalista. La postura anticapitalista es muy buena si tienes 20 años de edad y no has leído. Pero después de que lees un poco y vives en el mundo real, tú te das cuenta que no hay manera de ser anticapitalista. Tú tienes que buscar superar el metamodo de producción. Es como que, no, es que yo quiero superar las condiciones materiales de mi existencia, ¿no? Yo quiero superar el capitalismo como metamodo de producción. Papi, no hay afuera. El capitalismo es el metamodo dominante de producción. Mientras no exista una alternativa viable, como lo está presentando China y la mayoría de los países BRICS, como es el caso de estos países que se resisten a la lógica del capital, que es la propiedad privada de los medios de producción y la relación entre empleados y empleadores. Entonces, como no hemos superado ese metamodo de producción, no hay grandes alternativas. O sea, imagínate que, no sé, tú trabajas en un departamento de innovación y te dicen, vale, crea 20 ideas para productos nuevos. Vale, perfecto. Creas 20 ideas para productos nuevos. Y a lo mejor hay un producto que es un exitazo y vende $200 millones en 5 años. Y a ti te toca, si bien te va, un aumento. Si te fue cabrón, O sea, si se alinearon los planetas, si le caías bien a los jefes, si se abrió un puesto superior, si te fue muy cabrón y lograste hacer una innovación así chingoncísima, te hacen un incremento, a lo mejor te dan un puesto con más responsabilidad, subió tu sueldo a lo mejor un 20-30% si te fue cabrón, pero cabrón. Tampoco estoy diciendo que me tocarían esos $200 millones al año, por supuesto que no, porque hay necesidad de distribución, de venta, de producción y todo. Pero lo que sí pasa en práctica es que en esas empresas, cuando alguien hace ese tipo de innovaciones disruptivas o incrementos así, sabes, de transformacionales, lo que crece es el valor de acción de la empresa. Los que se benefician a grandes rasgos son los accionistas. Entonces yo sentí, güey, no mames, estoy dando la mejor época de mi vida, probablemente una de las épocas más productivas y más prolíferas creativamente de mi vida, para que se beneficie que unos accionistas en Nueva York, no mames, yo no quiero eso, ese pedo no es compatible para mí. No te rindas frente a la idea de esta supuesta incongruencia, incompatibilidad con el modelo económico. Nos tocó nacer en este modelo económico. Además, recuerden, Marx escribió un libro sobre la economía política del capital porque apreciaba el capitalismo como modo de producción. El capitalismo fue un salto cuántico de superación al feudalismo. Es un modo de producción necesario, pero tiene sus inconsistencias, sus incongruencias y sus contradicciones internas. Pero es un proceso larguísimo superar esas contradicciones internas del capital. Por eso la frase que me encanta de uno de mis profesores, Elías Rabur, que le mando un abrazo, brasileño, el que escribió el mejor libro del 2023 sobre China, que se llama Socialismo del siglo XXI. Y Elías Rabur tiene esa frase que dice: yo quiero superar aquello que niego en su punto más alto. Bueno, pues nos habla de una realidad. No podemos escapar al sistema de producción en el que nacimos y la corriente que esto implica en todos los órdenes, en todos los niveles de vida, en todos los planetas. Y bueno, esto me parece bastante bien. Y bueno, para ir remediando la situación entre el notición y el arte, pues hay, como bien saben ustedes, he presentado música de un dúo, Antílopes, que pues ahora viendo toda la información que les estoy presentando, pues hay
un tema que ellos hacen, porque ya hemos visto ahorita cuántas personas tendremos que elegir los chilangos para la elección de jueces. Ya vimos que los candidatos y el huachicol tienen sus asuntos ahí, que el asesinato político en México está llegando no nada más a la capital, sino al corazón del sistema, y que además pues no es nada más cuestión de posturas polarizadas sin fundamento de orden y acción social. Pues Antí-López tiene una canción que me llama la atención, porque dice que se llama Una vez visto. Y bueno, pues se las dejo así. Qué bonita es. Qué hermosa. Qué bonito lo haces, Jenny. Rollo nasal, ¿no? ¿No? ¿No os gusta? ¿No? Qué daño ha hecho Pitinco. Esos palitos, como si fuera un club de jazz, pero de jazz con 7 zetas al final, jazz. Una vez visto que hay mentiras que son verdades, que hay imprevistos que se desbordan de sus caudales. Una vez listos todos los besos en los portales, una vez visto que no hay consuelo a estas edades, una vez visto que ahora el maltrato es cualquier cosa, una vez visto que la más bella ya no es la rosa, una vez visto que me has borrado de toda esta paz, una vez visto que aunque diluvie no siempre escampa. Después de tantas y tantísimas promesas, ya ni tu boca de fresa engañan al paladar. ¿Será el destino o está visto y comprobado que a este amor tan delicado solo le queda rezar? Oh, 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 oh. Ahora yo. Una vez visto que ya no hay héroes para estos cuentos, que hay frases hechas que se recetan como un cuento. Una vez visto que ya no hay flechas para Cupido, una vez visto que aunque te vayas nunca te has ido, después de tantas y tantísimas promesas, ya ni tu boca de fresa engañar al paladar. ¿Será el destino o está visto y comprobado que a este amor tan delicado solo le queda rezar? Oh, oh, oh. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cantáis conmigo, qué? Una vez visto que no importa lo que opines, que lo que haga, lo que diga,
pasa también que no me conviene jugar más contigo al amor, pero lo siento, ha caducado el alquiler desde el corazón. Por más que grites, no tendrás razón, y no tientes al diablo que él nunca suele perder. Será el destino, o está visto y comprobado, ya este amor tan delicado, solo le queda rezar. Será el destino, o está visto y comprobado, que a este amor tan delicado, solo le queda. Rezar. Oh, 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 dos cosas a la vez. Oh, oh. Venga, chicos, como las mujeres. Rezar. Oh, oh, rezar. Oh, oh, rezar. Oh, oh, rezar. Oh, oh, muchas gracias. Bueno, ya una vez visto que no importa lo que opinen, pues así lo dejamos, ¿no? Y esto es pues para que sepamos, ¿no? Aquí hay un problemita en la máquina y por eso nos está jugando chueco, pero se escuchó y esa fue la realidad que quería yo mostrarles. Bueno, porque también hay otra cuestión, el avance de la tecnología y la creación de noticias cibernéticas, algunas ya con bastante elevado utilización de inteligencia artificial, nos ponen también en un ambiente distinto en mi país. Y hay personas que en este momento pues están escribiendo y están hablando de este fenómeno, como muchos otros y en muchos países, y que en un momento dado pues esto viene a darnos un panorama de lo que es nuestra situación social. Y bien en este modo y también de manera musical, hay un grupo ya viejo que en alguna ocasión he presentado, porque pues hay que ver la letra, no la tengo traducida, pero la próxima vez voy a ver, voy a explicarles por qué puntos de la letra escojo muchas veces las canciones cuando estamos hablando de cierto tema. Y en este momento que me jugó chueco de que no oímos el final de la intervención de Antílopes, este dúo español que tiene una producción grandísima. Yo les digo, pónganse en YouTube, tecleen Antílopes y van a pasar un rato agradable de la música que en español nos hace también dentro del deleite musical a la reflexión. Y hay este grupo que les decía yo a ustedes, The Coasters, una canción que fue pues muy, muy icónica en su momento, que se llama Down in Mexico, y esto es para que yo he dicho algunas veces, vamos a cambiar de tema, pero mientras tanto nos vamos a ir a mi país,
que he dicho a veces que es la posibilidad de conocer un solo país que sea la mitad del paraíso. Mi país es grandísimo y al mismo tiempo, porque no se puede tener todo, la mitad del infierno, ¿no? En el hecho de que, ¿por qué lo digo así? Esta semana pasada y la anterior de la semana pasada, pues hemos visto que la afrenta contra los grupos criminales por parte del secretario de Seguridad Pública, al que le mataron en una ocasión a su segundo de a bordo, ha sido verdaderamente sangrienta, y hubo una noticia en que pues se deja ver que estratégicamente en un evento de entre carteles en Michoacán, pues han de haber pensado, déjenlos que se maten entre ellos y luego llegamos a borrarlos todos. Hay un político en México que dijo que no hay que tener la más mínima misericordia contra aquel que en un momento dado, empuñando un arma, confronte a las autoridades, porque si no se hace esa erradicación total, yo creo que ha visto los programas de Netanyahu, quién sabe. Imaginen ustedes, ¿no? Esto ha cubierto nuevamente de sangre y cadáveres por doquier. Y bueno, si hubo la necesidad, si hay ya el imperativo de acabar con ellos, con los carteles, pues vamos a ver qué tan cuestionada resulta la ayuda técnica y logística de organizaciones como la de EA y otras tantas que hay, que pues siempre que se inmiscuyen hay cola, porque pues esas agencias no tienen como finalidad la erradicación de una actividad criminal, sino más bien la gerencia de un negocio total internacional que tiene que pasar por sus manos. Veamos qué es lo que pasó con Irán Contras, aquello que trajo el triángulo de producción de narcóticos a la América, y que en un momento dado, pues la capacitación y asistencia técnica pues nos ha puesto muchas veces en entredicho. Y bueno, pues entonces mientras vamos a decirlo, Down in Mexico. Before, so if you're south of the border,
bueno, down in Mexico. Y bien, pues ahora me toca ya pasar a algo más de reflexión también y de un mexicano notable, y vamos a llegar a él de dos maneras, por lo que se habla de su última obra a nivel internacional. Ahora sí que fue, creo que es en Argentina que se está hablando de él, y otra, hablar un poco en francés para vislumbrar quién es Juan Villoro. Juan Antonio Villoro Ruiz, aquí en Francia, porque pues es un escritor, un tío que naciendo un año después que yo, en 1956, en septiembre, a sus 68 años, ha escrito sobre la tecnología, y este libro pues ha causado un revuelo internacional en América Latina y en otros países también. Y bueno, para que los franceses, que muchas veces los extranjeros conocen mejor a nuestros escritores que la misma raza por allá, que está un poco floja en eso de la lectura. Y bueno, pues tengo que decirlo, y vamos a hacer justicia esto, su paso por las letras, que ha tenido influencia precisamente en Francia. Et dice Juan Villoro Ruiz, né le 24 septembre 1956 à Mexico, est un écrivain, journaliste et traducteur mexicain. Ses œuvres sont El disparo de Aragón, 1991, traduit en français sous le titre Le Maître du Miroir par Claude Fell, Paris Editions, Donnell y Allure. Es un libro que está pues disponible en el mercado francés. Materia dispuesta en 1997, El Testigo en 2004, Prix Heralde en 2004, Las llamadas de Ámsterdam en 2007, Arrecife en 2012, lean ese, que también está traducido en francés sous le titre de Arrecife par Isabelle Gugnon et Juliette Bárbara en París, ediciones de Buchet Chastel de 2013, y que bueno, pues léanlo. Apocalipsis, todo incluido, de 2014, Conferencia sobre la lluvia en 2015, que también esa conferencia sobre la lluvia traducida en francés sur le titre Conférence sur la pluie par Jacques Aubergy, y esto fue en Marsella, en Francia, en una edición del 2015. Bueno, pues él ha escrito un libro recientemente, eso les digo unas cuantas semanas atrás, y ¿cómo podemos llegar a conocer esa obra? Pues yo he pensado de tres maneras distintas, y estas son verdaderamente, pues vale la pena conocerlas. La primera es en un programa de cultura allá por Argentina, y el hecho es que pues mucha gente está conociendo este libro a través de la gran trascendencia y difusión, no tanto por el hecho de haber sido escrita por Juan Villoro, sino porque es una lectura que describe, habla y pues toca el tema de lo que es la tecnología. Yo no soy un robot. Y esto, bueno, dice así. Juan Villoro es un gran periodista, es un gran escritor mexicano, y acaba de publicar un libro que tiene un título hermoso, dicho sea de paso, que habla de esto que seguramente le habrá parecido a usted más de una vez cuando se metió a hacer un trámite por internet. No soy un robot. Ay, claro. Yo que le pregunto, la máquina le pregunta a usted si usted es un robot. Esta es la primera gran contradicción. Y usted empieza a pensar, ¿seré un robot? Exactamente, pero fíjate qué etapa de la humanidad en que estamos, en donde las máquinas nos piden a nosotros certificar que somos seres humanos. La primera reflexión viene de ahí. No soy un robot, se llama el título
La lectura y la sociedad digital. Ese es el subtítulo de la obra. Pero quería compartir con ustedes algunos conceptos. En realidad es para leerla entera la entrevista. Y empieza así. En el prólogo a Drácula, Rodrigo Fresán escribe que los vampiros operan por seducción y que generalmente invitan a sus víctimas. Es decir, no se les imponen arbitrariamente, sino que la lógica del vampiro está en darle la bienvenida a su futura víctima, convencerla de que esté ahí para que luego, ya seducida, se entregue a su encanto y a su poder. Esta es la lógica de muchos dispositivos digitales. Esta es la lógica de muchos dispositivos digitales. Te dan un teléfono y parece un beneficio extraordinario para ti, pero de pronto te das cuenta de que se trata de un vampiro, que te está chupando no la sangre, sino los datos personales, que es otra forma de extracción. Fuiste seducido por un monstruo que te está afectando y al mismo tiempo haciéndote sentir inmortal porque te sume en un presente eterno. Te sume en un presente eterno. Creo que la única lógica posible es sobrevivir sin ser rehenes absolutos de la tecnología, y para eso la lectura sigue siendo una fuente liberadora. Ahí viene el otro problema. ¿Cuánto tiempo uno lee hoy en la actualidad por día? Sigue siendo Villoro. Y este es sensacional, es esto que recién compartíamos. Somos la primera generación que tenemos que demostrar que aún somos humanos. Y lo paradójico es que se lo demostramos a una máquina, que es quien nos acredita como todavía humanos. Escuche este dato. Le acaban de dar el premio Nobel de Física a Geoffrey Hinton, por supuesto que no se pronuncia así ni por asomo, pero esa es la pronunciación que a mí me sale. Le acaban de dar el premio Nobel de Física a este muchacho, Geoffrey Hinton, y escuche esto, Sí. que renunció a su puesto en Google arrepentido de haber desatado un monstruo con la inteligencia artificial, porque considera que su nivel de aprendizaje es demasiado veloz y ya incontrolable. De alguna manera es un caso parecido al de Oppenheimer con la bomba atómica. Un premio al arrepentimiento más que al logro, a estar en contra de haberlo conseguido, porque éticamente Hinton ya no se siente aval de una tecnología de la que fue llamado padre o padrino. Es impresionante ese dato. Otro más. James Robert Flying, este creo que estoy cerquita de cómo se pronuncia, estudió cómo cambiaba a lo largo del siglo XX el coeficiente intelectual de la población. Advirtió que había subido 30 puntos en el siglo XX, pero a partir de la década de los 90, advirtió que este cociente disminuía 2 puntos por década. Nos estamos volviendo más tontos por la sencilla razón que muchas de nuestras tareas mentales ahora son hechas por aparatos. Por ejemplo, las agendas telefónicas están en el propio teléfono. Cada época tiene ciertas exigencias y creo que no hay que preocuparse demasiado por esto, pero al mismo tiempo siempre he pensado que no escribo para mí mismo. Escribo para causar sentido. No es un placer solipsista, porque si no, no publicaría. Valoro la claridad. La mejor literatura combina la claridad con el misterio y convierte a lo diáfano en una forma del enigma. Qué lindo esto. Esto lo Hermosa subrayé frase, para mí. hermosa frase. Todo esto no es más que una coraza hipócrita de un mundo profundamente desigual. No se trata de avalar las cosas que están mal, y en este sentido la literatura testimonial ha servido mucho, dice Villoro en otra parte de la reflexión. O sea, se necesita tener una cierta distorsión de la experiencia humana para concentrarse obsesivamente en eso. Esto tiene que ver con ser escritor y refugiarte durante horas a leer y a escribir, algo que hoy
no forma parte del paisaje cotidiano. Yo soy optimista, termina diciendo Villoro, pero es difícil lidiar con el ejército, esto tiene que ver con México, que está en la calle desde que el presidente Calderón le declaró la guerra al narcotráfico y que cada vez ocupa más tareas, incluso tareas cívicas. Termina diciendo, creo que la esperanza, esto lo dijimos nosotros aquí en el primer programa, creo que la esperanza es una obligación ética. Creo que la esperanza es una obligación ética. No es algo que requiere de estímulos para concebirse, es parte de la condición humana estar esperanzado y se le puede llamar milagro, prodigio o suerte. Mi libro busca concebir una solución posible, aunque la adversidad sea obvia. Y eso es solo propio de la naturaleza de lo humano y no de las máquinas. Bueno, pues ya hemos visto ahorita el hecho de la influencia que tiene un escritor en nuestros países y que bien, pues esto desde Argentina viene y ahora les presento a ustedes una entrevista que hizo la UNAM y que pues nos habla el mismo Villoro de su libro No soy un robot, y esto es porque además una buena noticia y paréntesis, ya tenemos aquí a nuestra invitada Serenia Capua, que viene a platicarnos muy ampliamente de su trabajo artístico. El bien ici pour nous parler de son travail artistique très especial. Donc, lo último que voy a presentarles a ustedes en esta sección de crónicas de Juanito Guanabacoa es precisamente la intervención de Juan Villoro en directo hace 2 semanas o 3 semanas en un programa que tiene la UNAM para hablar de la cultura. Ya comentaremos con más tiempo todo esto. Esto dice así. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto que terminen con nosotros una semana más en este espacio informativo de TV UNAM y desde nuestras instalaciones aquí en Ciudad Universitaria. Los invitamos a que se queden con nosotros porque hoy estamos muy contentos de manteles largos. Nos acompaña Juan Villoro para hablar sobre lectura y además sobre sociedades digitales. A veces un ensayo se vuelve una serie de frases breves y certeras que nos enfrentan de manera sutil o no tanto a la manera en la que nos situamos en el mundo, a la forma en la que lo transitamos y también al proceso de transformación que hemos tenido como especie hasta llegar a la era digital, donde la inteligencia artificial pone en jaque nuestra capacidad racional, emocional, física. Y esto, bueno, teniendo como pretexto la lectura, el libro, pero también el pasado, el presente y el futuro. Bueno, pues de todo esto platicaremos hoy a propósito de la publicación del libro No soy un robot, el más reciente de Juan Villoro, con quien platicamos esta tarde y a quien nos da muchísimo gusto recibir en nuestras instalaciones. Juan, bienvenido a la UNAM Responde. Muchas gracias, Rosa. Y coincide con la publicación de este libro que aborda temas que te tocan de muchas maneras y que ha sido así de forma individual y también profesional. Hoy voy a comenzar preguntándote, aludiéndote a esta curiosidad y a este conocimiento, ¿qué es lo que nos hace humanos a propósito de este libro? Mira, esa es la gran pregunta, porque estamos justamente en el umbral de lo posthumano. Ya hay personas que en su pasaporte, en sus documentos de identidad son tipificadas como cyborgs, porque son personas que tienen componentes ajenos a lo humano y que les dan además facultades adicionales. Por otro lado, tenemos la famosa inteligencia artificial que está aumentando vertiginosamente sus capacidades. Y entonces, ¿qué es lo que todavía nos tiene a nosotros dentro de la especie humana? Y yo creo que hay una gran reserva que es la cultura y que es este mundo de la complejidad y es este mundo de todas las posibilidades que nosotros tenemos para entendernos desde las ambigüedades, desde las incertidumbres, que son cosas que todavía no pueden manejar las máquinas. Por ejemplo, la capacidad de autoengaño. Eso es muy importante en nuestras vidas, no solo en un sentido negativo, cuando nos engañamos a nosotros mismos porque no queremos confrontar una realidad que nos puede doler, sino en un sentido de superar, por ejemplo, el dolor. En el deporte, Rafael Nadal, que se acaba de retirar, jugó durante mucho tiempo con un dolor muy fuerte
en el pie. Ese dolor se convirtió para él extrañamente en un acicate de superación. Probablemente si no lo tuviera, no se hubiera superado tanto. Es decir, que una molestia te puede impulsar. Esa capacidad que tenemos los humanos de creernos mejores de lo que somos y emprender locas aventuras, o sea, embarcarte rumbo a un continente que no se sabe si existe o no en otros tiempos, o tripular una nave espacial. Hoy en día no se sabe lo que va a pasar. Esa posibilidad de lo humano de autoengañarse positivamente todavía no la tienen las máquinas. Las máquinas no tienen esto que Roger Bartra, el antropólogo de la cultura, llama el efecto placebo. O sea, cómo nosotros nos creemos mejores o nos creemos distintos, y por eso hacemos cosas que no nos atreveríamos a hacer de otra manera. ¿Y qué hacemos para lograrlo? Juan, acabas de decir algo. Se trata de embarcarse en una aventura desconocida. ¿Este es, como tus libros anteriores, una aventura desconocida, o a qué responde? A inquietudes personales, pero además no se trata de eso. Como decía al principio, tienes muchas frases, muchas inquietudes, pero también haces una revisión muy importante de académicos, de pensadores, de historiadores. Te vas a todos los momentos de la historia e incluso te atreves a futurear. Sí, mira, estamos ante lo desconocido de manera muy real. Digamos que el futuro ya llegó y no necesariamente lo advertimos, pero ciertamente en los últimos 20 años han cambiado la forma en que nos relacionamos con nuestros hijos, con nuestros jefes en las oficinas, el sector financiero. Todo esto ha cambiado por la aplicación de métodos digitales. O sea, la cibernética transformó cualquier tipo de relaciones que tenemos hoy, relaciones legales, relaciones económicas, políticas, etcétera. Entonces, esto ha sido algo totalmente novedoso para nosotros. Subes a un vagón del metro y antes la gente iba leyendo periódicos, revistas o acaso un libro. Hoy en día todo el mundo está ante este espejo mágico que es el teléfono celular, y no necesariamente leyendo textos muy edificantes, probablemente haciendo pequeños juegos, consultando cosas en TikTok, etcétera. Entonces, las facultades humanas y la dedicación que nosotros tenemos a enterarnos de las cosas ha cambiado mucho. Y quise reflexionar desde mi perspectiva como escritor de cuál es el papel del libro en esto y cuál es el papel de la cultura. Y para ello, en el libro, traté de acudir, como tú muy bien dijiste hace rato, a muchas voces, porque este tema nos interpela de tal forma a todos nosotros que todos tenemos algo que decir. Entonces ahí aparecen opiniones de astronautas, espías, expertos en ciberseguridad, hackers, muchas personas que están usando las redes de distintos modos y que están tratando de entenderlas. Y además pongo muchos ejemplos que vienen de la literatura, porque la literatura nos permite anticipar cosas. La literatura ha sido una gran futuróloga. Si pensamos en las novelas de Julio Verne, que anticiparon muchas cosas que antes de él no existían y que tardaron mucho tiempo en realizarse, como Un viaje a la luna, por ejemplo. Este tipo de cosas están en la literatura, no solo en la de ciencia ficción, sino en la que trata de averiguar la complejidad de la psicología humana. Claro, y te refieres a todos estos conceptos y haces todo este recorrido, pero centrándote en dos temas, que uno que ya nos dices es el que te ha interesado toda la vida, que por supuesto tiene que ver con la lectura, y lo otro con lo que estamos viviendo, aprendiendo, descubriendo, que es la sociedad digital. ¿Cómo, para vincular estos dos grandes temas que pueden parecer muy disasociados, utilizas un lenguaje como tan claro, tan coloquial, para que todos nos podamos ir viendo reflejados precisamente a partir de nuestro reconocimiento y del entendimiento como humanidad? Sí, Ortega y Gasset decía, la claridad es la cortesía del filósofo. Si un filósofo es amable, es al mismo tiempo diáfano en su exposición. Y yo creo que la claridad es la obligación del cronista. Yo soy más un cronista que un filósofo. Entonces estás obligado a causar sentido de inmediato, porque ¿cómo puedes interpelar
a tu época si esto no se comprende claramente. Entonces a mí me pareció muy importante hacer un libro en 2 movimientos. La primera parte es una lectura de la tecnología, o sea, cómo nos ha cambiado el mundo digital. Y la segunda parte es una tecnología de la lectura, es decir, qué papel juega el libro. Porque en el siglo XV, cuando se inventó la imprenta, el libro suscitó amenazas, predicamentos e ilusiones parecidas a las que suscita hoy en día la inteligencia artificial o el mundo digital en general, porque el libro democratizó, popularizó el saber y entonces cambió la relación con el Estado, con las universidades, entre las generaciones, etcétera. Fue un cambio vertiginoso. El libro sigue gravitando de manera diferente, pero aunque es una forma minoritaria de compartir el saber, nos puede ayudar muchísimo a sobrellevar mejor la inmensa galaxia de lo digital que se nos viene encima. Si tú tienes un entrenamiento como lector, puedes discriminar más fácilmente. Hay una frase de Umberto Eco, que por cierto yo tuve la suerte de escucharlo en esta universidad, que dice lo siguiente: la cultura sirve para leer menos. Y esto aparentemente es una paradoja, pero a lo que se refiere Eco, que fue un gran erudito, es que saber cosas no te sirve para saber todo, porque nadie puede hacerlo. Te sirve para discernir, para discriminar, para saber qué te funciona a ti. Entonces, una persona culta, cuando entra en las redes, puede decir, esto no es para mí, esto no es para mí, esto tampoco. No pierde el tiempo. Sabes por las referencias a los autores, por el tono de las frases, de qué manera te puedes orientar. Entonces, la literatura y la cultura en general te dan un mapa grande, un radar de referencia para orientarte en el mundo. Y el mundo de lo digital, asombrosamente, no es toda la realidad, es una parte de la realidad. Si tú tienes este mapa grande, puedes lidiar mejor con todos estos estímulos y sobre todo no sucumbir a sus adicciones, porque puedes pensar por cuenta propia. Entonces las ofertas que te está proponiendo o las posibilidades que te propone tu algoritmo en el teléfono celular, tú también puedes decir, perdón, pero yo pienso por mi cuenta. Claro, y en pocas palabras es la posibilidad de decidir. Juan, hablas del libro, la lectura, la literatura, y hay un concepto que mencionas de forma muy clara, que es la cultura de la palabra, que está mucho más allá de los libros, que tiene que ver con la interacción humana, que tiene que ver con el diálogo entre sociedades, entre entendimientos, entre personas. ¿Por qué es importante este concepto y cómo permea, digamos, tu vida diaria? Pasamos a otra variable que todavía nos distingue de las máquinas y de la inteligencia artificial, que es precisamente la que mencionas, la voz humana. Yo creo que es absolutamente esencial el contacto con el otro. El ser humano es un ser social y nosotros vimos durante la pandemia lo que significa prescindir de este contacto con los demás. La imposibilidad de ir a una conferencia, de ir a una obra de teatro, etcétera. Escuchar la voz es algo muy, muy importante. Y yo creo que uno de los elementos centrales también de esta voz en colectividad es la conversación. Borges dice, y esto me parece apasionante, que toda la cultura surgió de unos cuantos griegos que en algún momento decidieron conversar. Se refiere sobre todo a los diálogos de Platón, pero bueno, digamos que él dice, nunca sabremos cómo. Unos griegos se volvieron conversadores y decidieron lo siguiente, que la verdad no iba a estar en uno o en otro, sino en medio. Es decir, iba a ser algo que iba a surgir de esa conversación. Y ese contacto con el otro que te permite rectificar, que te permite cambiar un poco, es algo que, por ejemplo, en las redes no pasa. Cuando tú estás ante la disyuntiva binaria de dar un like o sumarte a un linchamiento y en medio no hay nada. En cambio, en la conversación tú me dices algo y yo digo, pues Rosa tiene razón en esto, recapacito y te propongo otra cosa y entre los dos creamos un tercer producto que es lo que se dijo en la conversación. Y esa es una habilidad humana importantísima que no debemos perder y que es el fondo, como dice Borges, de la cultura. Yo termino encontrando claves para todo esto, nada más y nada menos que en la Odisea de Homero, que fue un maravilloso escritor, no sabemos si fue solo una persona o a muchas se les llama con ese nombre, que nunca escribió nada. Él recitaba
y transmitía la voz de todos. Él era rapsoda y rapsoda significa tejedor, tejía las voces de la comunidad. No podemos perder eso. En este sentido de ser tú el hacedor, el tejedor de las voces, de las palabras, de este libro coral en donde pues sumas todos estos conocimientos que se han ido compartiendo a lo largo de la historia y desde muy distintas disciplinas, ¿cómo entiendes el aquí y el ahora, Juan, desde tu experiencia, sí como lector, sí como escritor, pero también como periodista? Mira, lo que dices a mí me resuena mucho por lo siguiente. Efectivamente es un libro coral, hay muchas voces de especialistas. Yo no me considero especialista y yo traté de conectarlos a todos ellos, que yo creo que esa es una labor del periodista. O sea, el periodista no necesariamente escribe de lo que ya sabe, el periodista escribe para saberlo, para averiguarlo. Entonces consulta a personas que le van a decir las cosas. Sabemos a quién acercarnos. Exactamente, entonces eso es, y por supuesto contrapesas, esa es también una labor. Por ejemplo, yo tengo aquí declaraciones de hackers, pero también de expertos en ciberseguridad que están persiguiendo a los hackers, ¿no? Entonces tienes las dos caras de un mismo asunto. Y eso a mí me ha parecido muy importante, ¿no? Si tú me preguntas con quién me identifico yo en las novelas epistolares, que necesariamente las novelas epistolares, como están hechas de cartas, son novelas fraguadas entre muchas voces, yo ahí me identifico con el cartero. Es decir, con el que lleva las cartas, no necesariamente con una de las voces dominantes, sino con quien permite que esas voces hablen. Y yo creo que esa es una labor decisiva del cronista, abrir esta conversación para que otras voces hablen y coordinar un poco lo que ahí se está diciendo. Entonces, sin ser yo un especialista en todo este mundo de lo digital o incluso en muchos de los autores literarios que yo abordo, pues he tratado de hacer conexiones que nadie más había hecho por la sencilla razón de que hay tantos estímulos que no todo mundo puede establecer los mismos vínculos. Digamos, yo soy un cartero peculiar. Un cartero peculiar que se interesa por estas cosas curiosas en las que todos, a fin de cuentas, nos vemos reflejados. ¿Cómo, Juan, digamos, no sé cuál es la palabra, defender, actuar para seguir haciendo uso de todas estas herramientas sin desaparecer, digamos, en este ámbito, en esta era digital que nos absorbe de muchas maneras? Mira, hay un tema que a mí me parece central, que es fomentar la lectura desde muy pronto, ¿no? Yo escribo para niños y esta es una de las razones por las que lo hago. Y creo que nada influye tanto en la vida como convertir la lectura en una forma del afecto. Cuando un adulto le lee a un niño, la madre, la abuela, el hermano mayor, transforma ese ejercicio de leer en una compañía muy agradable. Y los niños muchas veces no se quieren dormir y dicen, léeme otro capítulo. Probablemente no están tan apasionados con el libro, sino con la compañía que les permite no dormir y estar con alguien ahí. Cuando tú logras eso, estás patentando lectores, estás raptando a alguien para el placer de la lectura. Y ahí se fragua este momento extraordinario que es el de empezar a leer el mundo, porque cuando lees libros también levantas la vista de ellos y ves el mundo y lo interpretas. Entonces yo creo que es esencial que seamos lectores de algún tipo, no necesariamente especialistas, no se trata de gente que se dedique a la literatura, simplemente leer para pensar por cuenta propia, porque un libro es un espejo que te permite verte por dentro, ¿no? y conocerte a ti mismo. Y con esta reflexión casi cerramos. Voy a leer un fragmento del libro que dice: las tradiciones que perduran no son las que se aferran al pasado, sino las que no olvidan su futuro. ¿Qué quieres decir con Efectivamente, no olvidar el futuro, eso es muy importante, y eso viene justamente de la Odisea, porque Ulises, bueno, su nombre griego es Odiseo, él tiene muchas oportunidades de quedarse en las islas. Él está tratando de regresar durante 10 años a Ítaca, la ciudad de la que es rey. Pero tiene unas tentaciones increíbles porque una mujer hermosísima lo hechiza, conoce sabios extraordinarios, alucina con los lotófagos, tiene todo tipo de oportunidades, pero él no quiere perder el regreso a Ítaca. Pero curiosamente ese regreso es un futuro. Y no quiere perder ese futuro porque él sabe que lo va a contar.
Lo importante del viaje es poder contarlo. Entonces él no quiere olvidar su futuro, no quiere olvidar que cuando llegue a Ítaca se sentará y le dirá a la gente todo lo que vio en las islas del mar griego. Esa es la lección fundamental que nos deja Odiseo o bien Ulises, ¿no? Entonces, y es justamente una lección para todos nosotros. Vivimos para poder contarlo. Las cosas importan porque podemos hablar de ellas. Nadie pasa por algo importante, sea bueno o malo, sin deseos de expresarlo, sin deseos de decirlo. Entonces estamos viajando en la vida hacia un futuro, hacia Ítaca, ¿no? En donde tarde o temprano contaremos lo que hemos visto. Pues desdibujando las fronteras del tiempo y el espacio, y hay quienes no nos atrevemos quizás a escribirlo, a narrarlo de esta manera, pero este libro, No soy un robot, es una posibilidad de entendernos en el otro y de por lo menos dibujar el lugar que ocupamos hoy en día. Nació a raíz de la pandemia, de muchas curiosidades, pero tiene ahí muchas voces con las que podemos identificarnos y además pues es eso, una invitación a la lectura. Muchísimas gracias, Juan Villoro, por estar aquí. Qué gusto platicar contigo siempre, además de escucharte en entrevistas y en pláticas, siempre es en verdad un placer y un gran foco para saber dónde estamos y hacia dónde miramos. Gracias, Juan. Bueno, pues hemos escuchado a Juan Villoro en entrevista desde la UNAM y bien,